El extraño y variado modelo de campeonatos de fútbol argentino no es algo contemporáneo. Es difícil explicar cómo pudo salir tanto crack de este país, que haya tanta pasión por el fútbol por parte de la gente, incluso que llegue a ser seguido por un gran número de extranjeros, en una nación en la que nunca ha tenido una formalidad en cuanto a uniformidad de las ligas. Por eso, en este vídeo de Club Atlético vamos a ver la evolución de los campeonatos de la Liga Argentina. La llamada era amateur del fútbol argentino, o simplemente amateurismo, fue una etapa comprendida entre los años 1891 y 1934. Se disputaron 43 temporadas con un total de 54 torneos y los clubes más exitosos fueron Alumni, que obtuvo 10 títulos, y Racing Club, que ganó 9, 7 de ellos consecutivos. Sin embargo, 3 años antes de que llegase el fin de la era amateur, inició el profesional, por lo que durante un breve periodo hubo 2 campeonatos paralelos. Como vimos en un vídeo anterior de Club Atlético, 18 equipos compondrían la primera división profesional, 10 de la ciudad de Buenos Aires, 6 del conurbano bonaerense y 2 de la ciudad de La Plata. En el 34, el campeonato pasó a contar con 14 equipos, tras una doble bizarra fusión, y el descenso de Tigre y Quilmes. El primero fue colista, pero Quilmes tuvo a 5 equipos por debajo. Sin embargo, fue relegado a jugar en segunda como Tigre con el argumento de haber tenido menores recaudaciones. De hecho, cuentan que Tigre se acercó a Victoria para poder seguir participando en el futuro en la categoría, al estar, entre comillas, alejado de Capital Federal. La segunda división contaría con Tigre, Quilmes y la reserva de los equipos de primera. Al ser un torneo con pocos equipos, se jugó a 3 vueltas. En el 35 se volvió al campeonato de 18 equipos a ida y vuelta. Para un año después se empezaron con los experimentos. 2 torneos cortos de 17 fechas, los llamados Copa de Honor y Copa Campeonato. Los campeones de cada una de ellas, San Lorenzo y River, en este caso jugaron una final para decidir el campeón de la Copa de Oro. En el 37, vuelta a los campeonatos de ida y vuelta, y ahí se produjeron los 2 primeros descensos por demérito deportivo, Argentinos Juniors y Quilmes. Almagro fue el primer ascendido, de hecho subió en solitario, así que en el 38 tuvimos otro hecho extraño, campeonato impar con 17 conjuntos. En el 39, nuevamente un ascenso, 2 descensos y un par de incorporaciones, 2 equipos de Rosario, Central y Newell's Old Boys. En el 41 se volvió a reducir el número de participantes, ahora serían 16. Así, con 16 conjuntos y un descenso por temporada se llegó hasta el 48, porque en el 49 volvieron a incrementar la cifra a 18. En el 50 se decretó que descenderían los 2 últimos clasificados de la tabla anual. Y como solo ascendió uno, en el 51 volvimos a los 17 equipos. En el 52 otra vez 2 descensos, un ascenso y reducimos a los 16 nuevamente. 5 años más tarde, 1957, se incorpora una de las peores normas de la historia del fútbol argentino, el descenso por promedios. Descendería Ferro, que de igual modo había sido colista en la tabla general en las 2 últimas temporadas, que son con las que se hacía el promedio. Y ya en el 59 se vino el primer problema de los promedios. Gimnasia La Plata y Central Córdoba de Rosario igualaban a 24 en la tabla de promedios. Y en vez de hacer un partido de desempate se tomaron en cuenta los puntos obtenidos ante los 5 primeros clasificados de la tabla anual. Y descendió el cuadro rosarino. En el 61 descenderían por primera vez 2 equipos según la tabla de promedios y se estrenó Lanús como cuadro que se iba a la B sin haber quedado último o penúltimo en la clasificación anual. Como solo ascendía uno, pasamos a tener 15 equipos en primera en el 62 y 14 en el 63. Antes de la finalización del torneo se suprimieron los descensos. Estudiantes fue el gran beneficiado. Por cierto, los promedios pasaron de dividirse por temporada a hacerlo por partidos disputados debido a los diferentes cambios de participantes. Tanto reducir equipos para pasar a los 16 otra vez en el 64, a los 18 en el 65 y a los 20 en el 66. ¿Os suena? Para colmo, tras 3 años sin descensos, en el campeonato del 66 se deciden suprimir los mismos a falta de una jornada para el final. De este modo, Colón zafó del descenso.
Para el campeonato del 67 ascendía Unión de Santa Fe, así que sumado a Colón, que se estrenó un año antes, la primera división recibía conjuntos de la provincia de Santa Fe más allá de los clubes de la ciudad de Rosario. Llegamos a los 22 equipos en el máximo nivel y después de tanto cambiar el número de participantes, en el 67 se modifica la película. A partir de ese año se empezaron a disputar dos torneos de manera anual. El Metropolitano con equipos directamente afiliados a la AFA y el Nacional que sí acogía a los clubes indirectamente afiliados, los cuales se clasificarían a través de los torneos regionales. En el Metropolitano se dividían los 22 equipos en dos zonas de 11 y los primeros se metían en el Nacional. El Nacional del 67 por su parte se disputó con 12 cuadros clasificados desde el Metropolitano y 4 que llegaron por medio del torneo regional: Central Cora de Santiago del Estero, Chaco Forever, San Lorenzo de Mar del Plata y San Martín de Mendoza. En el Metropolitano del 70, que contó con 21 participantes, se jugó a modo Superliga, todos contra todos a una rueda. El del 71 a ida y vuelta con 19 clubes, igual que el del 72 pero con 18. Los nacionales por su parte también iban variando su evolución, quizá lo cuente en otro vídeo, pero tampoco quiero liar más al espectador, al hincha de Club Atlético. Eso sí, después de haber consultado bien cómo se jugaron las ligas año tras año, me reafirmo en mi teoría de no contar los torneos nacionales como partidos o participaciones de primera división. Para mí, en mi particular opinión, era una competición complementaria en la que no entraban ascensos ni descensos, simplemente se clasificaban unos equipos de primera y otros conjuntos de distintos torneos, en plan Champions League a la Argentina. Por tanto, para mí, insisto, no cuentan como temporadas de primera división. Para el 74, año de la Copa del Mundo que organizaba la Argentina y que ganaría por primera vez, se acortó el campeonato metropolitano dividiéndose en dos grupos de 9 equipos cada uno. Además, se anularon los descensos y todos clasificaron al torneo nacional. Para el Metropolitano 75 se volvería a jugar un torneo de 20 equipos a ida y vuelta y, como nuevamente por tercer año consecutivo no habría descensos, volveríamos a cambiar el número de participantes. Así, con un Metropolitano 76 con 22 equipos volvieron los descensos. Se disputó al modo Copa de la Liga Profesional, 2 grupos y 2 fechas extras con los clásicos que obviamente estaban separados de zona. ¿Os suena? El título y el descenso se definió con una nueva liguilla según su posición de la primera fase. Para el 77, 23 participantes. Y ahora todos contra todos, pedazo de campeonato con 44 jornadas al más puro estilo inglés. Descendían los 3 últimos, sin promedios. En el 78 redujeron a 21 equipos, 40 jornadas. En el 79 a 20, ahora 2 grupos de 10, semifinales y final para decidir al campeón. En el 80, 19 equipos, liga normal, todos contra todos, a la B, los 3 últimos. Pero una gran novedad, ya podrían jugar los equipos indirectamente afiliados a la AFA, y de este modo Talleres de Córdoba fue incluido al haber jugado instancias finales del torneo nacional en 2 de los 3 últimos años. Nueva reducción en el 81, ahora 18 equipos, liga normal, 34 fechas y descienden los 2 últimos. El Metropolitano 82, año de Mundial, se jugó por primera vez después del torneo nacional, con 19 equipos. La novedad para el 83 es que se volvieron a usar los promedios para el descenso. En lugar de bajar Racing de Córdoba y River Plate, le hicieron Racing de Avellaneda y Nueva Chicago. En julio del 85 dio inicio el campeonato de Primera División 85-86 en vistas a una nueva Copa del Mundo, la segunda que levantaría al cielo la albiceleste, y se dejó atrás la broma del torneo metropolitano y nacional. Chacarita descendió como último de la tabla de promedios. Huracán, penúltimo en la misma, pasó a jugar un terrible torneo octogonal a vida o muerte. Tenía que ganar 3 eliminatorias para salvarse. La tercera, tras el empate a 2 global, se fue a un desempate con Deportivo Italiano y tras empatar a 2 nuevamente, descendió tras 71 años en la tanda de penaltis. Desde la 86-87 se volvió a las ligas con número par, 20 escuadras. En la 88-89, gracias a la creación del Nacional B, un par de años atrás, llegaron desde el ascenso equipos de provincias que aún no habían sido representadas. De esta manera debutaron un club de Corrientes, Mandillú, y otro de Tucumán, San Martín, en Primera División. Este campeonato es característico además por el desempate desde el punto de penal. 3 puntos valdría entonces la victoria, algo que en el resto del mundo aún faltaría un poco para que llegase. 2 si vencías en penales un partido empatado.
y 1 si por el contrario perdías en la tanda. Sin embargo, de cara a los promedios de descenso, la victoria sumaría solo 2 puntos y la victoria de penaltis no sumaba nada. No trates de entenderlo. Para la 89-90, torneo largo de 38 fechas, puntajes normales de la época y 2 descensos, eso sí, por promedios, obvio. En la 90-91 llegaron los conocidos Apertura y Clausura. Los campeonatos de ambos torneos se jugaban un mano a mano a ida y vuelta para declarar un campeón anual. Claro que para la siguiente temporada llegarían más cambios, a partir de ahora serían 2 campeones anuales. Aunque parezca increíble, tenemos que irnos hasta la temporada 2012-2013 para ver cambios en la dinámica del campeonato liguero, más allá de que se fueron añadiendo los 3 puntos por victoria, la promoción por descenso y por tanto el número de equipos descendidos, así como los que clasificaban a competición continental. Más de 20 años con un mismo sistema de competición y participantes, récord histórico y absoluto y probablemente inalcanzable del fútbol argentino. La diferencia era que ahora se llamarían torneo inicial y final y el puntero de cada uno de ellos se definiría el campeonato anual a un partido similar a lo de la 90-91. Sin embargo, casi 3 meses después de arrancar el campeonato se decidió que habría 3 campeones en un año, el del torneo inicial, el del final y el global, tal y como ocurrió en 1936. Solo un año después se repetiría la dinámica, pero ahora el vencedor de la final entre los 2 campeones no le otorgaría un título de liga, sino de copa. No traten de entenderlo, ya les dije. Previa a la nueva montaña rusa de número de participantes en primera, después de casi 30 años con los 20 ideales, se disputó el torneo de transición de 19 fechas. Y ya en 2015 vimos hecha realidad la Superliga. No sé si recibió este nombre por calidad o por número de equipos, pero se llegó a cumplir la locura de un torneo de 30 conjuntos que, a mi juicio, devaluó el campeonato argentino. Torneo de 30 fechas porque era todos contra todos a una vuelta y el clásico de revancha en la cancha donde no se había jugado. Y si no tenías clásico como Crucero del Norte, se te asignaba uno de oficio. Un año después, cambios. En vez de jugar en año natural, se decidió hacerlo a la europea. ¿Y cómo lo hacemos con 30 equipos? Pues 2 grupos de 15 y el primero de cada uno va directo a la final por el título. 16 jornadas y liga concluida. La 16-17 volvemos a la macroliga de 30 jornadas, pero ahora de agosto a junio. El mismo sistema de liga persistió hasta la pandemia, pero reduciendo el número de participantes, siendo 28 en la 17-18, 26 en la 18-19, 24 en la 19-20. Y curiosamente con la fortuna de haber sido el único campeonato del planeta fútbol probablemente que termina justo una semana antes de estallar la pandemia a nivel mundial, en lugar de decretar descensos volvimos a aumentar el número de participantes y más de un año después, pese a jugar torneos que, como hemos visto en este vídeo, anteriormente contaron como título de liga, ahora resulta que solo cuentan como título copero. Así que ya veis, 90 años después de la llegada del fútbol profesional, pese a admirar a los clubes, futbolistas e hinchas del fútbol argentino, los dirigentes siguen jugando a saber qué. Espero que te hayas quedado hasta aquí para entender un poco mejor, conocer, o si lo sabías bien, recordar cuál ha sido el sistema de competición liguero argentino hasta la fecha. Si conseguí que aprendieras algo nuevo, dale a like a este vídeo y si aún no lo hiciste, hazte hincha de Club Atlético suscribiéndote y campanita. Ojalá pronto consigamos el campeonato que la mayoría anhelamos. 20 equipos, a ida y vuelta. Y sin más, yo me despido, hasta un próximo vídeo.